Que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos ahora, tal vez no hay una melodía, no hay una letra que pueda dignificar como se merece nuestro Señor, pero no quiere decir de que no vamos a alabarle con todo el corazón, ¿verdad? No quiere decir de que a pesar de vienen luchas, vienen desánimos, pero no quiere decir que eso nos va a tapar la boca. Vamos a seguir alabando al Señor porque hemos nacido para adorarle. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, gracias al Señor. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy Dios puso en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre Espíritus Seductores. Se basa en el mensaje predicado en el año 55. Y me gustaría que vayamos, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Sean todos bienvenidos. Pedimos al Señor su venia, su gracia, para que sea el Espíritu Santo impartiendo la palabra de vida en este día. Primera de Timoteo 4, en el verso 1 dice, ¿lo tienen? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, Señor. Sentimos una clara advertencia, una clara admonición en este texto, pero definitivamente requerimos para poder profundizar en él que sea el Espíritu Santo tomándonos de la mano y guiándonos a toda la verdad. Por favor, Padre, yo te doy las gracias porque en esta mañana, Padre, el traer el consejo no depende, Señor, de mi capacidad, pero depende, Señor, de tu gracia, porque es tu obra, porque son tus hijos, porque son nuestros corazones los que tú, Señor, predestinaste para ser vasos de honra, para recibir la gloria de tu palabra. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te presento esta palabra, Señor, y te presento a este pueblo que hoy se congrega aquí y a los que están en la transmisión, Padre, en forma virtual, te los presento, Padre, para que tú impartas vida eterna por medio, Señor, de tu santa palabra. Y si yo, Padre, logro hacerme a un lado, si yo logro esconderme tras la cruz del Calvario y dejar que tú tomes el lugar, quizás el Espíritu Santo pueda tomar control a tal punto, Señor, que la palabra sea sembrada profundamente en nuestros corazones y traiga fruto. Esa es nuestra esperanza de gloria. En esta mañana, Señor, yo quiero hacerme a un lado y que tú seas el que tome lugar. Y Padre, como siempre te digo, Padre, aquí está un pueblo que está enfermo, un pueblo que tiene necesidades económicas, un pueblo que tiene luchas y preguntas difíciles de contestar en sus vidas, y solamente tu añadidura es la que promete. Entre tanto que nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia, esa añadidura es la que contesta a la necesidad material, emocional, espiritual de tu pueblo. Te lo presento, Padre, y por la autoridad que me has dado como ministro del Evangelio, yo sujeto a todo espíritu, Padre, y lo ato en el nombre de Cristo Jesús, para que tus hijos se sienten en la quietud a comer del maná espiritual, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien, espíritus seductores. Este texto es bien despertante y este texto nos habla de tres cosas que vamos a estar enfatizando durante los próximos minutos. Número uno, lo primero que hallamos es el objetivo que estos espíritus tienen, que es hacerlo a usted apostatar de la fe. La palabra apostatar significa abandonar. Esos espíritus quieren invitarlo, quieren insinuarle, quieren incitarlo. Son espíritus incitadores que quieren provocarlo a usted para que usted abandone la fe del Hijo de Dios. Tenga eso muy claro. Lo primero que centramos es el objetivo, el qué quieren obtener estos espíritus de usted. Y no se extrañe, hay gente que puede malinterpretar y pensar, no, como son hijos de Dios, como son cristianos, no van a ser estorbados por espíritus. No, el día que usted aceptó a Cristo en su corazón, ese día usted le declaró la guerra al diablo y a sus 200 millones de demonios. Ese día cada fusil, cada pistola, cada ametralladora que tiene el enemigo fue apuntado a su corazón y usted le declaró la guerra al diablo. Así que no se extrañe
si ellos quieren en una forma muy sutil, en una forma muy seductora, incitarlo, provocarlo, desviarlo. Y el objetivo es que usted abandone la fe, que usted, me gusta decirlo de esta forma porque la palabra apostatar no es una palabra que en nuestro castellano moderno se utilice mucho. Entonces, un apóstata es alguien que abandonó la fe, que habiendo conocido, dejó a Cristo, abandonó, le dio la espalda a la verdad del evangelio. Usted no necesita irse de la iglesia, esto es algo que quiero aclarar. Usted no necesita irse de la iglesia para abandonar la fe. Usted puede apostatar de la fe estando en la iglesia, pero usted podría ser engañado o seducido con alguna idea que parezca, ¿cuál sería el término? Inofensiva. Algo demasiado simple, algo demasiado pequeño, algo tan inofensivo y hasta que le insinúe que es más fácil y llevadera la vida cristiana haciéndola de esa forma, haciendo que usted se deslice lejos de la fe, se resbale. Usted dice, no, yo no me estoy moviendo, pero algunas veces, usted sabe, le contaba yo a mi hija menor, Laura, ha estado preparándose para su prueba de manejo y y le ha tocado manejar ya ahora en invierno debajo de algunos aguaceros en la autopista. Entonces yo le decía, mira que con el calor normal que hay en el pavimento, cuando vienen las lluvias, la calle se pone jabonosa y usted puede presionar el freno y aún así, si usted siente que se sigue moviendo es porque está derrapando, se está moviendo. Usted ya frenó, usted dice, de aquí no me muevo, pero se sigue moviendo. Es porque está parado en un terreno resbaloso, algo lo está deslizando, algo lo está sacando de la posición en la que usted debería estar. ¿Comprende lo que trato de decir? Muy bien. Entonces, recuerde, no tiene que estar fuera de la iglesia para haber apostatado de la fe. Esto es algo importante. Esto solamente es un techo que nos alberga, pero estar en la iglesia del Dios viviente, en el cuerpo del Dios viviente, es estar lleno, es haber sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Muy bien. Dice la palabra del Señor, hablando de este punto de deslizarnos. Hebreos 2.1 es un texto que siempre me ha llamado la atención. Del 1 al 4 dice, por tanto es necesario que con más diligencia, ¿cómo entienden ustedes la palabra diligencia, hermanos? ¿Qué significa diligencia? Cuidado. Por tanto, es necesario que con más diligencia, que con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice la palabra. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí el pecado ni siquiera es rebeldía. El pecado aquí es descuido, es no atender, es no cuidar lo que hemos recibido. Así que es muy importante que atendamos a esto. Lo segundo que hallamos en este verso, lo primero fue claramente el objetivo a alcanzar, que usted abandone la fe. Lo segundo que encontramos, que hallamos en esta cita, es que para que usted llegue a apostatar de la fe, usted tiene que estar escuchando espíritus engañadores, espíritus de engaño. Cualquier idea, oiga usted, por favor preste mucha atención, cualquier idea que venga a esta cabecita, a su cabecita, que no calce con el patrón de la palabra de Dios, sepa que es un espíritu engañador. Usted puede decir, pero es que ¿acaso no hay libertad de pensamiento? Si nosotros, eso allá en el mundo hay un gran caos, hay una gran revuelta de cosas, pero en la iglesia, los creyentes somos gobernados por la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios nos habla de ser de un mismo pensar, de un mismo corazón. Así que podemos darnos cuenta de cómo la palabra del Señor nos advierte de estas cosas. La siguiente cosa entonces es que para apostatar, la estrategia del diablo es que usted esté escuchando algunas voces, esté escuchando algunas ideas que lo pueden sacar de la paz, que lo pueden sacar del pensamiento de la palabra, que le pueden llamar la atención hacia otro camino. Recuerde cómo la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es
la muerte. Se ven bien, parecen rectos, no se ven mal, pero terminan en muerte. Usted tiene que observar mucho. ¿Qué es lo que tiene que observar? Que el camino sea recto, que el camino sea bonito, que el camino sea bueno. No, que el camino sea el camino de la palabra de Dios. Es lo que tiene, a lo que tiene que prestarle atención. Muy bien. La tercera cosa, lo tercero que encontramos ahí en 1 de Timoteo 4:1 es que lo que ese espíritu le va a enseñar es por definición una doctrina de demonios. Y el éxito de este mensaje en esta mañana es poder aclararle a usted qué sería una doctrina de demonios. Por supuesto, todo lo que no sea el evangelio, todo lo que no sea la palabra viva, sería eso, una doctrina de demonios. Filosofías, pensamientos, corrientes, opiniones que son contrarias a la palabra de Dios, que cuestionen la palabra de Dios, tienen una inspiración que va a venir del mismo infierno, que va a venir de demonios, de espíritus demoníacos que quieren adoctrinarlo. Porque la palabra doctrina significa, doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios. Los demonios quieren enseñarle algo, quieren que usted aprenda algo, que usted reciba algo de ellos. Ustedes se asombrarían de saber la gran cantidad de creencias que hay en las personas que van a las iglesias, que son creencias antibíblicas. Usted tiene la responsabilidad para con Dios y para con su propia vida. Usted es responsable ante usted mismo de asegurarse, de cerciorarse de que usted está creyendo conforme a la palabra de Dios. No de que usted está tomando la palabra e interpretándola a su propia opinión. Usted tiene que tener ese cuidado. La misma palabra, el mensajero predicó un mensaje que se llama: no seas sabio en tu propia opinión. Ser sabio significa ser entendido. En mi propia opinión, no, tenemos nosotros que caminar una senda estrecha, escoger la puerta estrecha, la senda angosta y caminarla una y otra vez. Yo siempre decía, yo comparo esto, cuando yo tenía como 13 o 14 años, mi papá había comprado una finca allá por Bananito Sur, buscando hacia Talamanca, ¿verdad? Y llegábamos en el jeep, cruzábamos el río en jeep, pero ya para trepar era demasiado malo el camino, el jeep lo dejábamos abajo y teníamos que subir en caballo. Y había un caballo, recuerdo que su nombre era un nombre raro, Cluclas, era como se llamaba, rarísimo. Pero este caballo era un gigante, era una cosa enorme. Y recuerdo que lo llenaban de bolsas, maletas, valijas, todo. El pobre iba cargado y montaban a los niños, digamos, me montaban a mí, yo no conocía. Me decía, vaya, y yo, ¿pero a dónde voy? No se preocupe, decían. Y le daban una nalgada al caballo. Y el caballo llegaba solo. Yo me bajaba las cosas y el caballo se devolvía a donde estaba y volvía a subir. Ya tenía el trillo hecho. El caballo ya sabía lo que tenía que hacer. De alguna forma, nosotros tenemos que comprobar la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, y caminar en ella una y otra vez, hasta que sea nuestro caminar cotidiano, hasta que sea tan natural en nosotros caminar en los terrenos de Dios, que podamos ver una y otra bendición, una vindicación y otra. ¿Entienden? Tenemos que llegar a ese punto donde sea natural en nosotros el pensamiento divino, la palabra de Dios, sea natural en nosotros caminar a la manera de Dios. Cuando Enoc aprendió a caminar con Dios, Dios se lo llevó. Y Dios, tal vez lo que está haciendo, Dios no nos ha llevado porque sencillamente nos está dando tiempo a que aprendamos a caminar con Él. Así que esto es un punto importante. Pero sí se asombrarían. Las iglesias están llenas de gente con creencias antibíblicas. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas 1:6. Valdría la pena que todos vayan allá. Gálatas capítulo 1, en el verso 6. Vamos a leer hasta el verso 9. Vea, para que ustedes vean, para que no se asombren y digan, pero ¿cómo? Un espíritu engañador hablándome a mí. Claro, no se extrañe. Si usted de verdad quiere pararse por la verdad del evangelio, si usted quiere vivir la vida de Cristo en usted, sepa que el enemigo lo va a confrontar, lo va a atacar. Él no se va a quedar quieto. Dice Gálatas 1:6,
Vamos a leer hasta el verso 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema aparece en el Antiguo Testamento cuando Dios instruye a Josué de derribar y destruir Jericó. Les dice al pueblo de Dios, no toquen el anatema. Y creo que es Acam quien toma un manto babilónico y un lingote de oro. Y eso le cuesta la vida. Y eso destruye su hogar, su casa. Tengan temor de tocar el anatema. Tengan temor de esa cosa. Sí, en Jericó había cosas bonitas como ese manto babilónico. Sí, en Jericó pudo encontrar ese lingote de oro de gran valor. Y como no cuadra con la manera de Dios, entonces Acam lo que hizo fue enterrarlo debajo de su tienda. Lo puso por fundamento de su tienda, de su casa. Hay muchas cosas que recibimos en una forma tan sutil en nuestros corazones y no nos damos cuenta de que estamos fundamentando la esperanza de nuestra propia casa, de nuestro éxito familiar, de nuestra felicidad conyugal y de nuestra vida cristiana. Lo tenemos como un fundamento, porque tener una creencia es poner nuestra esperanza en ello, es confiar en eso. Cuando yo tengo una creencia, si yo fuera un musulmán y que yo creyera en Mahoma, entonces Cristo no sería el gran profeta de Dios, mi Salvador, sino que sería Mahoma. ¿Comprenden? Para ellos Cristo fue un profeta, pero el gran héroe, el verdadero protagonista fue Mahoma. Pero para poder, ¿qué significa? Que mi confianza, si yo fuera un musulmán, no estaría puesta en Cristo, sino en ese otro personaje, en Mahoma. Y para poder yo aceptar a Mahoma, tengo que rechazar a Cristo. ¿Comprenden? Les digo esto porque hay creencias que se alojan en la vida del creyente que tienen que ser revisadas. Todos nos movemos por creencias. Hasta el ateo se mueve por creencias. De veras, hermano Eric, sí. Fíjese que el ateo cree que las cosas se hicieron solas, que este mundo tiene un orden natural que fue causa de un Big Bang, de una gran explosión, y que estas cosas se produjeron a sí mismas. Es una creencia que él tiene. Y todo lo que hace, todo lo que construye, se basa en eso y trata de comprobarlo. Lo mismo es lo que hace el musulmán, lo mismo es lo que hace el budista. Construyen sus paradigmas, sus pensamientos basándose en una creencia. Y hay creencias que son muy poderosas para encerrarnos, meternos en la cárcel, muy limitantes que nos pueden atrapar. De hecho, ¿por qué estamos en contra de la religión organizada? Porque la religión organizada ha sido muy exitosa en tomar a los hijos de Dios y convertirlos en águilas enjauladas. Hoy compartí algo en Jóvenes Sal Luz, en el chat de jóvenes, sobre la cita del día, donde el mensajero habla de eso, de cómo un águila se puede ver enjaulada y que eso es lo que más terrible que podemos ver. Un hijo de Dios atrapado en un credo religioso, cuando debería ser libre en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, puse esto porque cada persona que tenga su propia interpretación de la palabra y no la interpretación de Dios, si Eric tiene su propia interpretación de la palabra, entonces Eric está tocando el anatema. Entonces Eric ha creído en un evangelio diferente al de Cristo. Ustedes tienen que tener ese celo entendiendo que la consecuencia lógica de buscar de Dios, además de que Dios te recibe, porque el que a mí viene no le echo fuera, la consecuencia lógica es que el enemigo te va a hacer tropezar, el enemigo quiere atacarte, quiere desviarte, quiere que te resbales. Una cosa y la otra vienen juntas. Cuando apareció Cristo, cuando apareció Caín, apareció Abel. Cuando apareció Jacob, apareció Esaú. Cuando apareció Cristo, apareció Judas. Una cosa viene con la otra. Muy bien. No estamos hablando tampoco de grandes herejías,
sino de pequeñas ideas que se implantan en su corazón y producen una vida de pequeñas infidelidades. La gente siempre dice, pero esto no es tan importante. El hombre tiene la tendencia de calificar pecados. Asesinato es un pecado muy grave. Una mentira blanca no es tan grave. Pero cualquier cosa que esté en el terreno del pecado te separa de Dios, te saca del compañerismo con Dios. No es que Dios va a tener un poquito de compañerismo contigo a pesar de tus mentiras blancas. No. Para Dios el pecado sencillamente es pecado. Y sin embargo, por ahí debe haber alojada alguna creencia que diga, no, eso no es tan serio, no es tan crítico, no seamos tan severos. Por allí puede verlo. Pero ¿sabe lo que le quita esa creencia que usted tiene, que usted defiende? Lo que le quita a usted es el poder de Dios. Lo que le arranca de sus manos, usted está invalidando la palabra de Dios, como ya lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Lo que está dañando la viña del Señor no son grandes tormentas, tsunamis y tifones. Lo que está dañando la viña del Señor son pequeñas zorras que están comiéndose la viña del Señor, que están destruyendo la viña del Señor. Son pequeñas cosas, son pequeñas infidelidades, como dijo Cristo en Mateo. Dijo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado. Pero cualquiera que obedezca uno de estos mandamientos muy pequeños, grande será llamado en el reino de los cielos. Muy bien. Veamos un poco más a fondo ahora los tres elementos de los que hemos hablado. ¿Cuáles son los tres elementos? Espíritus seductores, engañadores, incitadores, ¿verdad? Queriendo enseñarnos doctrinas de demonios. ¿Para qué? Para hacernos como resultado final producir un deterioro espiritual que es la apostasía, el abandono de la fe en el Hijo de Dios. Qué sutil puede ser la visita de esos espíritus. Ellos te salen al encuentro en el camino. Voy a usar esa terminología. ¿Cuántos recuerdan el gran pecado de David? El pecado que tanto le dolió. El pecado que le trajo como consecuencia que la espada nunca se apartó de su casa. Fue el adulterio que cometió tomando a Betsabé cuando era esposa de otro hombre. ¿Recuerdan? Bueno, quiero que vayan a 2 de Samuel, porque este ejemplo, y le doy gracias al Señor que hoy tuve la oportunidad de compartir este texto, porque es un texto que uno siempre está orando para ver cuándo hay oportunidad de poder revelar un poquito de lo que está ahí encerrado. En 2 de Samuel 11, en el verso 1, vamos a leer del verso 1 al 2, y luego vamos a leer en 2 de Samuel 12, del 1 en adelante. En 2 de Samuel, bendito sea el nombre del Señor, 2 de Samuel 11:1, dice la palabra de Dios en los primeros 2 versículos: aconteció al año siguiente, vea, subraye esto, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. ¿Quién era el rey, Joab o David? David. ¿Y a quién envió? Ok, ponga atención. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ustedes saben cómo termina la historia. Vayan, nada más le dan vuelta a la página al capítulo 12. Vamos a seguir en el capítulo 12. No quiero leer toda la historia, usted la puede leer en su casa, pero sí podemos hablar de lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? David, al ver a esta mujer hermosa, la codició. ¿Qué es lo que dice la palabra? Cuando un hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. David la codició y como era un hombre de poder, la mandó a traer. El esposo de esta mujer estaba en el campo de batalla. Era un hombre fiel, era un hombre bueno. Y David durmió con ella y ella quedó embarazada. Y cuando le da la noticia, él intenta engañar a su esposo, así lo manda a llamar
que le den licencia para que vaya a su casa y duerma con su esposa. Y así él piense que ese niño que iban a hacer era de él. Pero él, en vez de hacer eso, se queda a las puertas del palacio porque él está como honrando un cierto código que hay entre los guerreros. ¿Cómo voy a ir yo a dormir cuando mis hermanos están allá en la batalla? Cuando el arca del pacto está entre los filisteos. Una serie de cosas que estaba viendo. Y David viene, y al darse cuenta de que no pudo engañar al esposo de Betsabé para que durmiera con ella, entonces hace una carta y le dice a sus generales, no que lo maten, pero él es el autor intelectual de un crimen, que lo lleven a la parte más adelantada donde solo los valientes pelean, donde solamente guerreros muy experimentados pelean, y que lo abandonen ahí, que lo dejen solo, y él muere. Qué gran traición, qué tremenda cobardía, qué gran pecado cometió David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Eso dice que cualquiera de nosotros, en un momento de descuido, pudiéramos cometer algo así de grave si no guardamos nuestro corazón, si no revisamos qué es lo que verdaderamente estamos viviendo, si no mantenemos la posición. Esto es en los partidos de fútbol, cada jugador tiene una posición. En los partidos de béisbol, cada uno tiene una posición. En la guerra también, el general les da instrucciones específicas a los que están en un costado, en el frente, en la trinchera. Les dan una especie de instrucción de la estrategia para que nadie descuide su posición, que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo termina esta historia? En 2 de Samuel 12, vamos a leer del verso 1 al verso 4, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno, ponga mucha atención, subraya eso, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Vea la forma en la que la palabra de Dios presenta el caso. Según los hechos naturales y según nuestro entendimiento natural, David vio una mujer bañándose, la codició y la tomó. Eso fue. Según la palabra de Dios, a David le salió uno al encuentro, porque la forma en la que Natán como termina la historia, usted la puede leer en su casa para no hacerlo más largo, pero como termina la historia, es que David se enoja y dice, ese hombre injusto, ese hombre rico debe morir por lo que le hizo a su hermano. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú, que teniendo, ¿qué te he negado yo? Dice el Señor. Cualquier cosa que pidieras yo te la daría y más todavía. ¿Por qué tuviste que tomar a la mujer de tu hermano? ¿Por qué tuviste que hacer eso? Tú eres ese hombre, pero no morirás. Eso sí, el niño que está en su vientre morirá, y la espada nunca se apartará de tu casa por lo que hiciste. Vea qué tremendo. Vea, lo que sembramos, cosechamos. Pero el enfoque mío, el enfoque de esta mañana es cómo nosotros en forma natural, con nuestros ojos naturales, nuestro entendimiento natural, decimos, David vio una mujer, la vio desnuda bañándose, la codició y la tomó. La palabra de Dios dice que uno le salió al encuentro y que él, en lugar de saciar el apetito que traía ese uno que le salió al encuentro, con sus propias ovejas, fue y tomó la ajena. Vea cómo la palabra de Dios, si usted sabe leer entre líneas, está diciendo claramente que un espíritu de adulterio, que un espíritu de lascivia visitó
a David y ungió sus ojos y permaneció en su mente y le trajo una idea. Está bonita la muchacha. ¿Qué muchacha más bonita? Y yo soy el rey, yo tengo poder. Ahora, lo que trato de decirles es, construyendo un poco lo que hemos leído, es ¿quién es ese que vino de camino al hombre rico? Aquí hay tres cosas. David era el hombre rico, según lo que dice Natán, y ese que le vino al encuentro fue el espíritu de adulterio, y el camino que David había escogido son tres cosas. El hombre rico, el que le salió al encuentro, en el camino que estaba caminando. Dice, y el camino que David había escogido caminar era el camino de indiferencia e irresponsabilidad. ¿Por qué, hermano? Con algo tan pequeño como el hecho de que en el tiempo en el que los reyes salen a pelear las batallas con sus ejércitos, David fue indiferente y dijo, vayan ustedes. Como que el hermano Eric le dijera a su familia y a la iglesia, vayan ustedes, hoy no tengo ganas de congregarme. Hoy no siento ganas de orar ni de leer la Biblia. Hoy quiero quedarme en casa. Oh, el enemigo oye esas cosas. El enemigo oye esas cosas. Y dice, me estás dando la oportunidad de tumbarte. Ponga mucha atención. Encuéntrese con Dios en el terreno de Dios. No se salga del terreno. David era un rey que tenía una responsabilidad como rey. Y él había sido un gran líder. Y algunas veces es algo tan inofensivo. Yo me imagino a Joab y me imagino a Israel y a los ejércitos cuando empiezan a marchar. ¿Y el rey? Ah, no, el rey se quedó seguro está cansado. Pobrecito el rey. Cuidado, cuidado. Cuidado con los descuidos. Cuidado con las cosas inofensivas. Cuidado con eso que parece otra cosa. Cuidado, tengamos discernimiento espiritual. Porque David, cuando estuvo solo, fuera de su posición, alguien le salió al encuentro y fue un espíritu que lo tomó. Esto es una advertencia que Dios nos está haciendo para que nosotros no nos salgamos de los terrenos de la palabra ni de nuestra posición como cristianos. ¿Han entendido el ejemplo de así? Y así, hermanos, vemos a un rey Acab, por ejemplo, que un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas le sedujo para su caída. Así también, ¿recuerdan ustedes el espíritu de arrogancia que tomó a Nabucodonosor? Nabucodonosor tuvo un sueño y él le pidió interpretarlo a Daniel y Daniel le dijo, el sueño es este. No estamos hablando de la imagen, estamos hablando de ese ángel vigilante que él vio en sueños, que mandó a cortar un árbol y que se le puso cepo y que dio una cantidad de tiempo. Ese árbol eres tú, dijo Daniel. El Señor va a quitar de ti el reino por la arrogancia, porque te darás tú la propia gloria. Se lo advierte, oiga, Daniel le discierne el sueño, se lo está advirtiendo un siervo de Dios que ya ha probado, que ya ha vindicado, que tiene la interpretación divina. Es alguien en quien se puede confiar. Y Nabucodonosor oye la interpretación y la cree y la recibe. Pero ¿qué pasa? Se descuida. Yo les voy a leer lo que dice Daniel 4:30. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué palabras? ¿Cómo se llenó la boca? El verso 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, diciendo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Qué seductor fue ese pensamiento, ese orgullo, esa arrogancia. ¿Y qué vino después? ¿Cuál fue la condición de ese hombre? Ese hombre terminó como una bestia. El pelo le creció, las uñas le crecieron, comía con los animales, comía pasto como los animales, se volvió como si hubiera perdido su mente. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Uno de los textos más hermosos del Antiguo Testamento es cuando dice la palabra de Dios, y alzando Nabucodonosor sus ojos al cielo, oh, mis hermanos, y alzando los ojos al cielo, recibió misericordia, salió de su locura. ¿Por qué?
porque él estaba enfrascado en una idea, en un pensamiento aquí terrenal. Él estaba encerrado y eso lo enloqueció. Pero cuando él se sale de ese pensamiento, abandona ese pensamiento que lo unge y mira lo que Dios tiene para él. La misericordia lo alcanza, la misericordia lo levanta. Pero ahí vemos cómo un espíritu de arrogancia colaboró para que viniera un espíritu de locura. Nos damos cuenta de que un espíritu de indiferencia en David luego colaboró para que viniera un espíritu de adulterio. Muchos de ustedes tal vez no han visto la película de la campaña en Washington, de Un abismo llama a otro, pero ahí el mensajero dice: yo oigo que un espíritu le está pidiendo ayuda a otro espíritu. Ayúdame, me van a echar, me están echando fuera, ayúdame. Y ellos empiezan a articular estrategias, a moverse juntos, a trabajar juntos. Es lo mismo que pasa a un hombre que un día se siente cansado de ir a la casa después del trabajo, se va con sus amigos sencillamente a tomarse un fresco, dice. Y de repente el fresco se convirtió en una cerveza y se fuma un cigarro. Tal vez él no tenía esa costumbre, pero se fumó un cigarro, se tomó una cerveza y la música empezó a crear una atmósfera. Y él vio una muchacha por allá que le sonrió y nunca se imaginó cómo es que él fue y la sacó a bailar, y una cosa llevó a la otra. Eso fue básicamente lo que le pasó al endemoniado gadareno. Cuando llegó, cuando dijo: Legión, me llamo porque somos muchos, ese fue un proceso desgastante de deterioro espiritual. Y a veces él volvía en sí, decía: yo tengo una esposa, yo tengo una familia, yo tengo seres queridos, y lo volvía a tomar el espíritu. Pero qué hermoso ese texto que dice: alzando los ojos al cielo, Nabucodonosor alcanzó misericordia, hermanos. Ojalá usted pueda alzar los ojos al cielo en este día. Cuando la serpiente le habló a Eva, le implantó una idea que era codiciable para adquirir conocimiento. Dice la palabra de Dios que la idea, que Eva dijo: la idea está bonita, no está mala la idea de la serpiente. Yo veo que el fruto es codiciable para adquirir conocimiento. Se implantó tan sutilmente, hermanos. Estos espíritus tan sutiles quieren hacer nido en su mente y matarlo. Vean, esta semana muchos saludos les manda el hermano Harry García. Estaba hablando con él. Ya revisamos, porque él tiene un tiquete de pago para venir. Va a estar con nosotros en noviembre. Ya estamos orando por su venida. Y nos alegra mucho poder tener a nuestro querido amigo acá, ¿verdad? Es un precioso siervo del Señor. Pero hablando de lo mucho que conversamos siempre, él y yo, recuerdo que en una ocasión, cuando estaba de visita, mi esposa y yo llevamos al hermano Harry y a su esposa a un tour, a una caminata, allá por San Ramón, muy bonito. Y el guía nos fue enseñando las especies de plantas, de pájaros. Y cuando llegamos a una cierta parte, había un árbol. Y el guía dijo: quiero decirles que esta es una escena del crimen. Aquí ocurrió un asesinato. Bien interesante, bien estimulante la forma en la que estaba exponiendo. Aquí ocurrió un asesinato. Y nosotros: ¿cómo un asesinato? Y dicen: ¿ven este árbol? Sí. Dentro de él hay un árbol muerto. Un árbol muerto. ¿Y cómo es que hay un árbol muerto dentro de este árbol? Y dice: este es un árbol de higos. Dice: y este es un árbol cuyo fruto es muy gustado por las aves. Y las aves, y quiero que piensen en esto, cuando muchas veces en la Biblia, cuando dice las aves del cielo, está hablando de espíritus. El profeta dijo, bueno, citando a Martín Lutero, dijo: deja que las aves vuelen alrededor de tu cabeza, pero nunca permitas que hagan nido. Que no te que no se... ¿Qué objetivo tiene un ave haciendo nido? Las aves hacen nido para morar ahí, para reproducirse también, para multiplicarse. Entonces, nos dice: las aves gustan mucho del árbol, del fruto del higo. Se lo comen y cuando van volando, escupen la semilla. Y las semillas caen en las copas de los árboles arriba. ¿Ok? ¿Y qué más? Dice: bueno, esas semillas
no necesitan profundidad de tierra para germinar, sino que son lo que llamaríamos como una especie de simbiosis o parásitas. Ellas empiezan a tirar lianas y empiezan a absorber la humedad del ambiente y empiezan a chupar, a succionar los nutrientes del árbol que lo está hospedando, en la rama en la que está, en la hoja en la que está, y empiezan a envolver y a tirar lianas y empiezan a envolver al árbol en el que cayeron hasta que lo han cubierto todo y terminan secándolo. El hermano Harry y yo, que somos ministros del evangelio, cuando oímos eso nos volvimos a ver, la cabeza nos hizo ¡pum! Explotamos. O sea, ¿cómo nos habla el Señor por la naturaleza? Porque uno puede ver también cómo en una persona viene y cae una de esas aves de rapiña, una de estas espíritus, viene y suelta una semillita y cae en la copa del árbol. Y es una idea que se aloja allí. Y es una idea que empieza a desarrollarse y a tirar lianas y empieza a envolverte y empieza a absorberte hasta que lo que uno ve en esa persona, cuando uno ve a ese hombre adúltero, codiciando, pues, con esos ojos de codicia, uno puede detectar, uno puede ver el espíritu que está dentro de esa persona. ¿Comprenden? O sea, y no solamente, vamos a ver, nosotros decimos, digo adulterio y todo el mundo, ¡oh, qué terrible! El chisme es igual. El chisme es igual. Cuando esa semillita cae y usted aprende a deleitarse en el chisme, en la murmuración. ¿Cuántos saben que Dios aborrece la murmuración? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Dios castigó a Miriam por haber murmurado contra Moisés? Aborrece la murmuración. Cristo le decía a los fariseos, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Él discernía lo que estaban, la murmuración que había entre ellos. Dios aborrece eso. Dios aborrece el pensamiento malo. Nosotros no tenemos permiso, hermano Víctor, nosotros no tenemos permiso de andar pensando cosas malas. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por lo demás, hermanos, toda cosa justa, buena, digna de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad. Listo, ya se nos dijo en qué tenemos que estar pensando. No salirnos. Cuando usted se sale de ese pensamiento, es como David, que en lugar de ir a pelear la batalla, se quedó en Jerusalén y allí le sale uno al encuentro y allí usted puede hacer tropezar en esos, por medio de esos espíritus incitadores. ¿Están entendiendo el mensaje de esta mañana? Muy bien. Entonces me hizo pensar, porque no solamente sirve el ejemplo del árbol de higos para hablar de espíritus malos que te envuelven, pero también hay otra clase de ave, la paloma de los cielos, el Espíritu Santo, que tiene una semilla muy especial que poner en usted, la palabra de Dios. Y si usted pudiera permitir que sea esa paloma de los cielos, claro, lo he dicho en otras ocasiones, mi hermana Naomi recordará que yo he hecho esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si una palomita se para en un perro, Naomi? Lo muerde, ¿verdad que sí? Claro, el perro va a morder a la palomita. La paloma no se posa sobre la naturaleza de un perro porque sabe que va a salir lastimada. Pero la paloma se posó sobre el Cordero de Dios, Jesucristo, porque tenía una naturaleza mansa, una naturaleza sencilla, mansa, quieta. Nosotros, hermanos, nosotros debemos crear una atmósfera de fe y abrir nuestro corazón para que la paloma de los cielos se sienta agradada y venga y deposite la semilla de la palabra. Y que también esa semilla crezca y que también esa semilla nos envuelva y que también esa semilla nos absorba y que también esa semilla nos convierta no en el árbol que somos, sino en el árbol que Cristo fue, la vida de Cristo, la vida de la semilla en nosotros. Así que es válido para un lado y es válido para el otro. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir, preste mucha atención a qué espíritu está escuchando y qué es lo que usted está recibiendo. Usted sea celoso y revise toda inspiración, toda motivación y toda idea, confróntelo con el patrón de la palabra de Dios. También el hermano Harry estábamos hablando esta semana y estuvimos hablando es un tema muy bonito, estábamos conversando de con qué espíritu se dicen las cosas. ¿Usted sabe? Uno puede decir una frase para alentar a alguien y uno puede usar esa misma frase con ironía para dañar a esa persona. Hay un espíritu, hay una intención, hay un motivo, ¿verdad?
Él me decía de un, eh, de un ministro, un predicador, que decía, bueno, hermanos, entonces podemos concluir por medio de la palabra de Dios que el evangelio no es para todos, ni la vida eterna es para todos. Y entonces todo lo confinaba en predestinación, ¿verdad? Y yo les he dicho, pongan las cosas en balance. El hermano Harry le decía, hermano, usted no puede predicar el evangelio así. ¿Por qué no? Porque usted está cerrando las puertas de los cielos. Decía, usted tiene que hablar la palabra en el espíritu en el que la palabra está siendo dicha. ¿Qué es lo que dice la palabra? El que quiera venir en pos de mí, que venga. ¿Está limitando la invitación? No. ¿Qué es lo que dice en Hechos 2? Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare. Es una promesa sin límite de tiempo, sin prescripción de fecha, y no caduca, y además es para toda la humanidad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el carácter en el que la palabra de Dios debe ser predicada. Pero claro, yo puedo tomar la palabra de Dios y sacar una conclusión. Entonces no es para todos. Si la palabra de Dios dice que solamente los que reciben el bautismo del Espíritu Santo, puestos en el cuerpo de Cristo, son los que van a ser salvos. Si la palabra de Dios dice, si yo me enfoco en los que se pierden, estoy predicando un antievangelio, un evangelio con un carácter diferente y contrario al que la palabra de Dios quiere decir. ¿No les suena parecido a lo que Eva escuchó al principio? Ah, con que Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol. ¿Qué fue eso? Era la serpiente citando las escrituras, pero con otro espíritu, con otro carácter. Y Eva dice, no, un momento, hermano serpiente, usted no fue a la iglesia, sino yo al pastor. Dios dijo, de todo árbol podéis comer, de todo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no, para que no muráis. Vea qué sutil fue como introdujo el pensamiento en ella. Ah, con que Dios ha dicho. Y si usted es una persona que se fija, en vez de ver la promesa, ve las consecuencias del pecado, si usted se enfoca solamente en eso, entonces usted va a creer un antievangelio. Antievangelio contrario al evangelio, es un anatema. ¿Por qué? Porque entonces usted podría decir, la serpiente tenía razón. Si no pueden comer del árbol de la ciencia del mal, entonces no pueden comer de todo árbol. ¿Se dan cuenta? Es algo tan sutil, algo tan inofensivo en apariencia, pero que abre una puerta a la imaginación, que abre una puerta al entendimiento, introduce un razonamiento. Así que es muy importante que nosotros veamos con qué espíritu hacemos las cosas. Ustedes tienen que ver con qué espíritu estoy predicando yo la palabra. Ustedes tienen que discernir cuál es el motivo, qué es lo que me está llevando a compartirles a ustedes esto. Muy bien, ya hemos hablado entonces de los espíritus engañadores y ahora vamos a hablar de la doctrina de demonios. ¿A qué nos referimos con doctrina de demonios? Porque les voy a ser sincero, el mundo religioso, el mundo denominacional, ha sido espectacular trayendo todo tipo de fábulas, mitos, fantasías. Han creado una mitología alrededor de la Biblia. Estaba viendo yo, porque yo, mientras hago mis notas, voy oyendo el mensaje espíritus seductores. Pero cuando estoy escribiendo para oírlo, me salen otras opciones. Usted sabe, uno pone espíritus seductores y antes de poner la fuente, mensaje, sale en otra lista. Y estoy viendo yo que sale ahí algo de espíritus seductores, pero dicho por otra gente. Entonces digo yo, ¿qué es esto? Y empiezan a hablar de íncubos y súcubos, que son cosas mitológicas del pasado. Y han creado una fábula de estas cosas. Y hay iglesias donde cuando se habla de echar fuera demonios,
Es más, hay iglesias que solamente hablan de echar fuera demonios, nada más. Es de lo único que hablan. Y todo es alguna manifestación, ver a la gente sacudirse, ver a la gente gritar o llorar, algo emocional. Y en este mensaje, Espíritus Seductores, el mensajero es muy enfático y dice, pues somos seres emocionales, pero asegúrese que usted tiene la clase correcta de emoción. ¿A qué se refiere, hermano? Tristeza, alegría, gozo. Sí, gozo es gozo, pero asegúrese de que el gozo que usted recibe es conforme a la palabra de Dios, como dice la palabra en Mateo 11. En aquella hora Cristo se gozó diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo. Así como dice 1 Corintios 13 cuando habla del amor, que el amor es Dios, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Usted, si tiene el carácter correcto, el espíritu correcto, es de la verdad de lo que se va a gozar y no de torpes fábulas y creencias. Tenemos que aprender a tener un espíritu crítico con todo aquello que no cuadre con la palabra de Dios. Muy bien. Cualquier evangelio distinto al de Jesucristo, mucho cuidado con el énfasis que se está haciendo en los mensajes. Mucho cuidado con cualquier cosa que no lleve la línea. Si usted ve, si usted agarra la Biblia y usted ve, si fuera que Cristo dice, porque tan poquito amó Dios al mundo, que le alcanzó solamente para el predestinado, predique un evangelio de exclusivismo. Pero usted ve que dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? No solamente a los predestinados de Dios, ¿a qué? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas el que no cree ya es condenado. Usted ve el carácter, usted ve cómo perfila la palabra. La palabra es invitadora de rendir el corazón. Y es cierto que le predicamos a todos y los que nacieron para creerla la van a creer. Eso es verdad. Pero no es para enfrascarnos o encerrarnos en una burbujita. El evangelio debe ser. Yo he tenido discusiones con hermanos ministros muy queridos que me han dicho que ya no es tiempo de estar evangelizando, que ya no es hora para eso. Y yo confronto ese pensamiento y yo lo confronto. Es más, he utilizado mi argumento principal para decir que eso no puede ser así. Porque dicen, es demasiado tarde, ya no estamos para estar evangelizando. No. La Biblia dice, Mateo, dice, y será predicado este evangelio del reino a toda criatura para testimonio. Y entonces vendrá el fin. Aún para testimonio, aún los que no van a creer tienen que oír el evangelio. Tiene que ser predicado. Además, el mensajero predicó un mensaje llamado las 5 identificaciones definitivas, o sea, oiga el nombre, las 5 identificaciones definitivas de la iglesia del Dios vivo. Y dice, cuando empieza a describir cada una de estas identificaciones o características, dice que el mensaje de la iglesia del Dios vivo es arrepentimiento. El día en que la iglesia deje de predicar arrepentimiento, deja de ser la iglesia del Dios vivo. Es una característica que está en ella todo el tiempo, en toda edad. Entonces no puedo decir, no, voy a dejar de ser la novia que predica arrepentimiento porque ya no estamos para esos tiempos. Hay gente, qué terrible es que usted esté con la maleta, el pasaporte, el boleto, y cuando llegue a la entrada del aeropuerto digan, pero no tiene la visa. Usted tuvo que haber arreglado la visa desde hace, es decir, que hay cosas que esta novia tiene que hacer, propósitos que tiene que cumplir. No solamente decir, ya tengo el tiquete, ya estoy listo para irme. Qué bueno, pero Dios, si Dios no se lo ha llevado es porque Dios tiene un propósito para usted que usted debe cumplir ahora. Muy bien. Así podemos decir que la sutil insinuación que la serpiente hizo a Eva fue una doctrina de demonios. Y encontramos, vamos a ver, voy a presentarles un par de casos, ya vamos a terminar, pero voy a presentarles, vamos a ver un caso, vayan a Marcos 7. En Marcos 7 vamos a hacer una lectura para que ustedes vean algo que nosotros nunca pensaríamos por definición que es una doctrina de demonios. Pero el mensajero dice que el demonio lo que quiere es darle a usted un sustituto de la palabra.
un reemplazo de la palabra. Quiere que usted le dé más importancia a algo que a la palabra. Vea lo que dice Mateo 7, Marcos 7, ¿verdad? Marcos 7, del verso 1 en adelante. Lea conmigo. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose, ¿a qué? Aferrándose a la palabra de Dios, dice. No, dice, aferrándose a la tradición de los ancianos. A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Ponga su dedo ahí, ya vamos a leer el verso 5. Ustedes saben que eso sigue así. ¿Cuántos me acompañaron cuando hicimos aquella visita al Museo Judío? ¿Recuerdan? Cuando fuimos a la sinagoga y fue un día muy bonito. Ese día fue precioso. Pero que ellos nos enseñaban cómo ellos tienen utensilios, tienen trastos, por decir así, platos y vasos para los lácteos. Aparte, para el uso de carnes. Aparte, ellos no revuelven las cosas, ¿verdad? Ese cuidado viene desde aquellos tiempos. Desde aquellos tiempos. Ahí está diciéndolo. Verso 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Yo les diría algo, hermanos. Yo creo que está muy bien lavarse las manos. Yo creo que si el ministro de salud viniera aquí, les diría, lávense las manos. Nada en contra de lavarse las manos, entiendan. No es el hecho de lavarse las manos, pero vea el énfasis, verso 6. Respondiendo a él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, oiga, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, esta es la consecuencia. El verso 9 es el resultado de aceptar la incitación de esos espíritus con doctrinas demoníacas. Les decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahí quiero, hermanos, que piensen por un momento qué significa invalidar el mandamiento de Dios. Cuando se invalida algo, se le está quitando validez. Ya no es válido. ¿Y cuántas iglesias hoy día dicen, no, ya no es válida la Biblia para esto? ¿Cuánto de la Biblia se ha quitado hoy? Porque ellos dicen, no, eso ya no es válido. Y han venido otras cosas a tomar su lugar. Y lo tenemos hoy y nos queda claro. Dígame. Donde la palabra de Dios dice en 1 Corintios 11 que dice que la mujer calle en la congregación, que no le es permitido predicar. ¿Eso es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Es en el Nuevo Testamento. Pero hoy, ¿qué es lo que dicen? No, es que Pablo era muy machista, es que esos eran otros tiempos, es que ahora vivimos en otros tiempos. ¿Y dónde queda la palabra de Dios que dice Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos? ¿Qué hacemos con ese texto? Lo ignoramos. Porque va a venir un pensamiento muy seductor a decirnos, estas cosas quedaron atrás. Les voy a decir una cosa, este mundo va a quedar atrás cuando la palabra de Dios siga adelante. Y aquellos que pongan su corazón en la palabra saldrán adelante también. Invalidan la palabra de Dios por causa de la tradición. Un ejemplo que yo pongo siempre es la Navidad. La Navidad. Lo que celebra la gente, creo que hasta el mismo líder católico ha dicho,
claramente que Cristo no nació en diciembre, Cristo nació entre marzo y abril, bajo el signo de Aries, del carnero, el animal del sacrificio. Cristo nació cuando nacen los corderos, porque era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en la primavera. Pero, ¿qué fue lo que hicieron en los siguientes siglos después de que cuando la cristiandad se empezó a desviar, hermana Trina? Vea qué interesante. Relatan de que en Roma pagana, el 25 de diciembre era la fecha en la que tradicionalmente adoraban al dios Sol. Y el dios Sol era puesto como una esfera amarilla que tenía como rayos, muy similar a lo que la religión católica presenta como la hostia con sus rayitos, muy similar. Es sencillamente, le han cambiado el nombre, pero es la misma adoración, es la misma adoración. Vean ustedes qué interesante. El 25 de diciembre, Roma pagana, los paganos adoraban al dios Sol, al hijo de Dios Sol, y tenían su festividad. Pues entonces, ¿qué hicieron los políticos, los religiosos? Dijeron, bueno, como hemos cristianizado, entre comillas, como hemos cristianizado a la población, entonces, para que puedan recibir a Cristo, vamos a poner, porque esa gente sigue adorando al dios Sol, vamos a poner que la festividad del 25 de diciembre va a ser al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y pusieron que Cristo nacía ahí. Luego, de la selva negra en Alemania, surge la práctica para ahuyentar a los malos espíritus, encendían árboles, los prendían tiene mucho sentido que en una noche oscura, oyendo ruidos y cosas en la mente de gente pagana que se imaginaba todo tipo de cosas demoníacas, ellos tenían mucho sentido. Encender un fuego era algo que les daba un poquito de confort. Ustedes saben, cuando uno prende un fuego, ningún bichito malo se va a acercar. Bueno, era una tradición. Fíjese que de ahí proviene lo del árbol de Navidad. Luego surgió, correcto, luego surgió ¿cómo se llama esto? Luego surgió la figura de Chris Wingle, que fue un hombre que la historia dice que repartía regalos. Eso es algo, me parece que es bueno, es algo bueno. Pero ¿qué hicieron? Crearon a la figura de San Nicolás o Santa Claus. Y todo eso lo fueron injertando a el nacimiento de Cristo. ¿Qué tiene que ver Santa Claus con Jesucristo? Nada. ¿Qué tiene que ver el árbol de Navidad con Jesucristo? Nada. ¿Qué tiene que ver el 25 de diciembre con Jesucristo? Nada. Pero ¿qué es lo que dice el texto? Bien invalidáis el mandamiento por guardar vuestra tradición. Entonces quiero que más o menos ubiquen esto, porque yo recuerdo una vez estaba hablando con un adolescente, familiar mío, y me decía, Eric, pero no se ve lindo el árbol de Navidad. Yo, se ve precioso. Se ve precioso. ¿Cuál es el carácter? ¿Con qué espíritu hacemos esto? Porque si yo le dijera a la gente, ok, celebren la Navidad, quiten los regalos, quiten el árbol, quiten el 25 de diciembre, ¿celebrarían la Navidad? No lo harían. Porque de lo que están enamorados es de la tradición. No están enamorados de Jesucristo. No están celebrando el nacimiento de Cristo verdaderamente. Es una tradición con etiqueta de cristianismo, pero no lo es. ¿Entienden? Es una creencia y se arraiga muy fuertemente en el corazón de las personas, porque es hermosa. Y es que, vamos a ver, en el principio, Satanás creía que la deidad estaba en la belleza, pero Dios sabía que la divinidad estaba en la justicia. Muy bien, eso es solamente un ejemplo. Porque lavar los jarros y los vasos, ¿por qué sería una doctrina de demonios? Porque el verdadero propósito de esos espíritus es establecer un sustituto de la palabra de Dios. Comprendan. En el momento en que lo que está diciendo ahí Cristo es, ustedes han puesto el lavamiento de jarros y vasos a la altura del mandamiento de Dios. ¿Comprenden? Y no son lo mismo. No. Es una buena práctica lavarse las manos, está muy bien, pero eso no tiene nada que ver con el cumplimiento del mandamiento de Dios.
O sea, no está al mismo nivel, ni puede tener el mismo rigor, ni es el énfasis con el que se predica el evangelio. Pero los religiosos fariseos de su día era lo que estaban vigilando, lo que les preocupaba. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3, hermanos. Ya nos estamos aproximando al final. Se me están acabando mis notas. Otra vez está fallando esto. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida del anticristo. Quiero que sepan que ese capítulo habla del anticristo. Y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El abandono de la fe. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Pero lea cómo termina el verso. Vea cómo termina el verso. Dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que quiere el diablo? El diablo quiere darte un sustituto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Hermanos, cualquier cosa que intente sustituir o pretender ser igual de importante que la palabra de Dios es una enseñanza que los demonios desean que usted crea. La gente en la mitología religiosa han dicho: doctrina de demonios es adorar a Satanás. Y empiezan y yo los he oído, que los Pokémones son del diablo, y uno empieza a oír todo tipo de historias, y uno dice: ok, muéstremelo por la palabra. No, es una creencia que está alojada en las personas. Eso debe ser el diablo porque se ve bien feo. Yo he hablado con hermanos que han dicho que la barba es algo que el hombre no debería usar. Y cuando yo dije: la barba, yo he tenido barba y les enseñé la foto, pero esa barba está bien, hermano. Y yo: entonces, ¿cuál es la barba que está mal? Y me han dicho: esa que es así como un contorno aquí, porque esa es como del diablo. Porque había un hombre, dice, a principios del siglo XX, llamado no sé qué, que era un satánico famoso que puso de moda esa barba. Lo he hablado con ellos y lo dicen. Ahora, póngalo en la palabra. Yo le digo: muy bien, yo estoy abierto en mi corazón a aprender y a creer. Muéstremelo por la palabra. Ahí está el problema. El problema está en que no lo... Pero sí les puedo decir por la palabra, por lo que les estoy leyendo ahora, que cualquier cosa, una doctrina de demonios es cualquier enseñanza, cualquier idea que se implante en su mente que venga a sustituir la palabra de Dios. Necesitamos un discernimiento espiritual para poder decir: un momento, es que esto que estoy creyendo, eso no es lo que dice la Biblia, no es lo que cuadra con la palabra. Porque si venimos a la iglesia y portamos la Biblia y decimos amén, pero creemos en lo que queremos creer, ¿eso nos hace cristianos? No, no es así. Esta palabra debe confrontarnos. Yo no quiero que usted piense como pienso yo. Yo lo que quiero es que usted vea la palabra y crea como la palabra está escrita. Que no la interprete, que no la acomode porque le conviene, porque los tiempos son modernos, porque no haga eso, no haga eso. Quédese nada más con la palabra y vaya y consulte al Espíritu Santo, consúltele a Dios. Él prometió guiarnos a toda la verdad. ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo nos va a guiar? Lo creemos con todo el corazón. Muy bien. Cualquier cosa entonces diferente que trate de sustituir es por definición una doctrina de demonios. No le están hablando de diablos, le están hablando de algo que sustituya, porque si logra sustituir, el diablo se presenta en la casa de Dios como un sustituto. Estamos trayendo una adoración distinta al evangelio verdadero. Un anatema estamos trayendo a la casa de Dios. Porque la fe viene por el oír, ¿qué cosa? Así dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Es como dice la Biblia. Oyendo la palabra es como se tiene fe. Hermanos, no hay cristianismo sin palabra de Dios. Un cristiano que no se ha agarrado de la palabra de Dios,
puede pretender ser cristiano, pero todavía no lo es, porque no hay resultado de vida cristiana si no es por la palabra de Dios. Yo quiero ser en esta mañana un defensor de la palabra. Así que, si algo, cualquier cosa que sea, le sustituye la palabra, otra cosa que va a tener es que si usted acepta el sustituto, los resultados van a ser diametralmente opuestos. Solo la palabra de Dios produce fe. Hay muchas creencias. Vamos a ver, entendamos. Todos los hombres de la tierra, todos nosotros, nos movemos por creencias. Y sí, la fe en el Hijo de Dios está dentro del ámbito de las creencias. Es una creencia. Creemos en Jesucristo, ¿verdad que sí? Pero la fe, vamos a ver, pero voy a decirlo de esta forma. El budista tiene una creencia, pero no tiene la fe. El musulmán tiene una creencia, pero no tiene la fe. Y cualquier otra religión con etiqueta de cristianismo, catolicismo, luterano, bautista, metodista, pentecostal, la que sea, que defiende una cierta creencia, un cierto credo, pero no es el resultado directo de la palabra de Dios, eso no es fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si usted acepta el sustituto, le están quitando el poder de la fe. Usted sabrá si usted quiere aceptar eso. Si usted quiere, vamos a ver, voy a decirlo de esta forma, así siento que el Señor me lo puso. El bebé, cuando tiene hambre, la chupeta no le sirve. Chupa y chupa y chupa y nada se alimenta. Siente el mismo huequito acá. Lo que quiere es pegarse al pecho materno y ser nutrido, ser alimentado. De la misma forma, la religión ha puesto muchas creencias que son una chupeta, pero no alimenta, no nutre. Es un vacío, no llena, no cambia. Así que si usted dice, ¿por qué mi vida no está teniendo los frutos? Revise si usted tiene la fe. Y si no la tiene, entonces vaya, back to the basics, vuelva a las bases, vuelva a los principios, porque solamente obtendrá fe por medio de la palabra de Dios. No hay otro lugar donde usted pueda encontrar una fuente que le produzca fe a usted, solamente ella. Creencias hay muchas y credos hay muchos, pero la fe es el resultado directo de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Ahora sí me siento que estoy predicando. Muy bien. Y entonces empezamos a desviarnos a sustitutos. Voy a decirlo de esta forma. Lo digo con respeto, pero lo digo también valiente, porque nos salimos de la palabra. Por eso hay tantas iglesias que hacen ventas de tamales para pagarle el salario al predicador. ¿Qué están haciendo? Sustituyendo la manera provista por Dios. Así no lo puso Dios. Dios estableció el diezmo para el ministerio. Y ese diezmo, si son 5 pesos, gloria a Dios. O sea, Dios verá qué hace con ese ministro si lo llamó. Dios le dará de comer. Pero lo que no tenemos permiso es de cambiar la manera provista por Dios. Por eso muchos ponen prédica tras prédica de este mensaje. Ponen cinta tras cinta y siguen igual o peor. Porque no se puede sustituir la vida de oración. Porque hay que encerrarse en el cuarto, en lo secreto del cuarto con Dios para poder encontrarnos con Él y recibir algo de Él. La oración no tiene sustituto, la fe no tiene sustituto, la palabra no tiene sustituto. No hay nada en este mundo, no hay filosofía, no hay nada que puedan hacer, no hay un programa hecho por el hombre que lo cambie. Por eso muchos han cambiado el congregarse por salir el domingo en la mañana a pasear para despejar a la familia. Y se despejan y nunca terminan. Los problemas la situación se sigue deteriorando. Porque el fundamento en principio está mal. Y no me malentiendan, yo soy el primero que les digo a ustedes, programen sus vacaciones, sáquenlas. Y me llaman y me dicen, hermano, no voy a estar este domingo porque voy con mi familia de vacaciones a tal parte. Yo, que disfruten, hermano, que Dios te bendiga y el ángel del Señor te acompañe. No tengo ningún problema en eso. Pero también existe la otra. No vayamos a culto, porque ahí lo único que hacen es darme duro con la palabra. Mejor vayamos a pasear. El propósito, el carácter, es un carácter incorrecto, es un carácter equivocado. Sin palabra no hay fe, y sin fe, usted y yo estaríamos vencidos, porque la fe es nuestra victoria. Dice la palabra de Dios,
en primera de Juan 5:14, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra tradición dice. No, nuestra fe. Nuestra fe. El fruto de la palabra. De abrazar limpiamente y sin adulterio la gloriosa y bendita palabra de Dios. ¿No está feliz usted del regalo que Dios le ha dado? ¿No le da gloria a usted al Señor por ese regalo bendito que usted ha recibido de Él? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, no hay programa humano que pueda sustituir la fe. No hay psicólogo, no hay educación, no hay ciencia que pueda producir los resultados que solo produce la fe que ha nacido de la palabra. No hay nada que se le iguale o se le compare. Y se está levantando una generación mala de burladores con apariencia de piedad que han aceptado sustitutos. Vayan por favor a Segunda de Timoteo, donde estábamos en el capítulo 3. Segunda de Timoteo 3:2. Dice la palabra, y siempre me resulta extremadamente larga esta lista, aunque son solo 3 versículos, pero siempre me resulta extremadamente larga, cansona, pero digo yo, caray, es que son bien malos. Vea, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Uf, qué lista, hermanos. Qué conjunto de defectos más terribles. Y dice el 5, que tendrán, ¿qué cosa? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hermanos, hermano Jimmy, ¿encuentro yo apariencia de piedad en la cantina? ¿No, verdad? Ay, Señor. Mi hermana Tuti, ¿encuentro yo apariencia de piedad en el casino, donde se hacen apuestas? Hermano Víctor, ¿encontraré yo apariencia de piedad en el nightclub? ¿Verdad que no? ¿Dónde hallamos apariencia de piedad? En las iglesias. En las iglesias. La palabra profetiza que este tiempo será tan malo que las iglesias se van a llenar de burladores, que tendrán toda esta larga lista de defectos, pero que tendrán apariencia de piedad. Que guardan la apariencia, pero no creen en la eficacia de la piedad. La palabra piedad significa ser como Dios. No creen en la eficacia de ser como Dios, en la eficacia de la santidad, en la eficacia de la vida conforme a la voluntad de Dios. No creen en eso. Y Pablo lo advirtió en 2 de Corintios. Vayan por favor a 2 de Corintios 11. Es un corto versículo, pero está bueno que lo lean y lo remachen en sus corazones. Porque ya les he hablado mucho de cómo la serpiente le cambió la mente a Eva con un sutil pensamiento. Le trajo un sustituto y le quitó la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Sabe lo que ocurrió cuando Eva aceptó el sustituto en vez de la palabra? Todo cementerio, todo hospital, toda delegación de policía, todo lo que tenemos ahora, que es una lucha por la vida, por la subsistencia, por la salud, por el bienestar, todo viene del pecado. Todo. ¿Por qué? Porque aceptamos un sustituto. Dice 2 de Corintios 11:3. Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Vea, esto no tiene enredo. Este no es un mensaje complicado, difícil de entender. ¿De qué nos quiere extraviar el diablo? De la sincera fidelidad
a Cristo. De alguien que diga, Señor, yo me consagro. Señor, yo me rindo. Señor, yo me santifico. Señor, yo te doy mi vida. Señor, yo no vengo a jugar a la iglesia. Yo vengo a hacer tu voluntad. El diablo quiere darle a usted un sustituto. El diablo quiere engañarlo con alguna pequeña idea. Quiere que Víctor tenga la religión de Víctor, y que Ana tenga la religión de Ana, y que Eric tenga la religión de Eric. Y quiere que sea eso una torre de Babel. ¿Qué fue la torre de Babel? Confusión. Quiere llevar al mundo religioso, ha llevado al mundo religioso a una confusión. Dice la palabra del Señor en Mateo 24:10, esa es mi última cita de esta mañana, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, ¿dónde está usted? ¿En el grupo de los muchos o en el grupo de el que persevera? ¿Usted es de los muchos que tropieza, o de los muchos que está entregando a su hermano, o de los muchos que se están aborreciendo unos a otros, o de los muchos que están siendo engañados por falsas profecías, o de los muchos que por haberse multiplicado la maldad se han enfriado? Vea cómo lo pone, vea el deterioro. Pero no dice más los muchos, dice, pero el que, esto es individual. Dios no viene por grupos, Dios viene por individuos que han creído la palabra. El cuerpo de Cristo está conformado por individuos que han creído. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No tropiece, no se desvíe, no escuche voces contrarias a la palabra, no se enfríe, persevere, siga avanzando, madure, crezca, que nada le sustituya la palabra de Dios. No acepte ninguna filosofía, ninguna psicología, ningún sustituto de lo que dice la palabra de Dios. Y no malentiendan, la palabra de Dios dice, examínenlo todo, y todo es todo, pero retengan lo bueno. No se convierta en un legalista, conviértese en una persona que aprende a filtrar todo por la palabra de Dios y decir, eso está correcto, eso cuadra con la palabra, eso está bien, eso no cuadra, eso no lo voy a creer, no lo voy a aceptar en mi mente. Los pastores, les voy a decir por qué la motivación para este mensaje de esta mañana. Los pastores somos el blanco del enemigo. La Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Así que nosotros constantemente recibimos visitas que no queremos recibir. Viene todo tipo de lucha y de prueba. No nos debilita porque el que nos sostiene es el que nos llamó. Estamos parados en la verdad y creemos en la verdad y nos morimos en la verdad. Pero discernimos los espíritus que están en los aires. Y hay muchos espíritus que están queriendo seducir, engañar. Hay muchos pensamientos, hay muchas ideas muy lógicas por ahí, que cuando usted se da cuenta, lo desvían de la voluntad del Señor. ¿Sabían ustedes que en los días de Moisés, cuando Moisés creció como el hijo de la hija del faraón, una idea vino, una voz vino, un espíritu engañador vino a traerle una doctrina de demonios y le dijo, pero Moisésito, ¿para qué? ¿Para qué te vas a ir al desierto? ¿Para qué vas a enfrentarte a Faraón y a su ejército con un palo? Voy a tratar de extremar los argumentos, ¿entiendan? Estoy trayéndolo a un extremo, a una exageración. ¿Para qué vas a hacer eso? ¿No podrías hacer mucho más por los hebreos como el hijo de la hija de Faraón? ¿No podrías ayudarlos más desde el gobierno, desde el mismo Faraón? ¿No podrías darles mejor educación, mejores escuelas, mejores condiciones de vida? Eso es lo que el diablo nos quiere dar ahora. El diablo quiere, el mundo va a venir de una manera muy fina, de una manera muy refinada y te va a decir, les queremos dar educación,
Los queremos sacar de la ignorancia. Y yo me opongo a la ignorancia. Nada en contra de la educación. Está bien educarse. Pero no es un sustituto para la fe. ¿Entienden? No, no puede serlo. Les queremos dar educación, les queremos dar infraestructura, les vamos a dar un trabajo, y usted empieza a ver todo el cuadro que le presenta este mundo, y usted va a empezar a sumar una serie de infidelidades, de pequeñas infidelidades que usted comete en su vida para poder comprometerse con el mundo. Y luego vuelve a ver y se da cuenta de que su vida cristiana está empobrecida, debilitada. Usted es un chiste de cristiano en vez de ser el cristiano lleno con el fuego del Espíritu Santo, que se puede parar delante de Satanás y decirle: apártate de mí, con autoridad. ¿Por qué? Porque ha recibido toda la palabra de Dios. Haga un balance. ¿Es usted un chiste de cristianismo? ¿Es usted una broma de la cual el diablo se ríe? O cuando el diablo oye su nombre dice: no. A esa hay que tenerle cuidado, porque esa no está jugando. Esa, si puede, nos corta la cabeza a todos. ¿Qué clase de creyente es usted? ¿Ha tomado a Dios por su palabra o está jugando a la iglesia? Porque al diablo no le preocupa que usted venga a la iglesia, no le preocupa, hermanos. El diablo tiene una serie de invitaciones y sustitutos. Lo que él no quiere es que usted reciba y le sea implantada el germen de vida de la palabra de Dios. No quiere que usted produzca la fe. Y él le va a decir: pero mire, sí, es que yo no entiendo mucho de la palabra. Entonces, venga, métase a un instituto teológico, métase al seminario para que aprenda. ¿Cuántas veces el hermano Josué, cuando estuvo en su formación, verdad? Él me decía: hermano, y hablábamos de ciertos temas, ¿verdad? Cómo la teología habla de ciertas cosas. Porque teología no es creer en Dios, teología es el tratado de lo que es considerado divino. Y tratan de medir, de pesar, de dimensionar, tratan de tener como un sistema que entienda a Dios. ¿Ustedes creen que el hombre puede entender a Dios? ¿Creen que hay algún sistema hecho por el hombre que pueda robarle la vuelta a Dios y entenderlo? Solamente entenderemos a Dios por medio de la revelación que Él nos otorgue por su gracia. Así que espero que el mensaje de hoy de verdad los ayude. Yo quiero que ustedes tengan un oído despierto, que ustedes se pregunten: ¿y esta idea que vino a mi corazón, o esto que estoy oyendo, procede de Dios? ¿Cuadra con Dios? ¿Es conforme al carácter de Dios? Y si no, mírenlo a los ojos, obsérvenlo, porque ustedes están viendo el espíritu que está tratando de atraparlos, de apresarlos. Ahora, no es nuestro tema de hoy, pero la palabra de Dios dice que tenemos armas para enfrentarlo. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga.